Amigos y amigas, hoy vamos a hablar algo sobre el estado de cosas inconstitucional, el ECI, que ha declarado la Corte Constitucional en distintos eventos cuando quiera que la situación es demasiado generalizada, demasiado compleja, y ya vamos a ver la caracterización que hace la Corte Constitucional. Hemos visto cómo no aciertan los gobiernos en la solución del grave problema del hacinamiento carcelario. Este es uno de los casos. En efecto, todos lo reducen a ampliar instalaciones carcelarias, siempre por debajo de las exigencias de la sobrepoblación de reclusos y últimamente con el fácil expediente de la impunidad. Dejar salir las mujeres condenadas porque son madres cabeza de familia que estuvieran purgando alguna pena. Por más ley de utilidad pública que cobije la iniciativa, que es la ley 2292 del 23, que se van a cumplir las funciones y finalidades de la pena y de las medidas de seguridad, especialmente su fin fundamental, que es la resocialización, como lo dice el Código Penitenciario y Carcelario. Se trataría de una suerte de demagogia legislativa en lugar de acudir al mecanismo de la internación en colonia agrícola. Volviendo al tema del ECI, estado de cosas inconstitucional, este se refiere a que nuestras cárceles y penitenciarías están sobreocupadas. Vale decir, su capacidad ha sido superada con el albergue de cientos de sindicados y condenados más allá de su capacidad prevista, lo cual genera cuadros patéticos e indignos de incomodidades, enfermedades, homosexualismo, vicios, riñas, mayor adiestramiento en las actividades delictivas, muertes, para no decir nula la actividad de resocialización. Tal parece que Giovanni Papini se nos adelantó con su descripción lapidaria. Las cárceles son las escuelas del crimen, las cementeras de la criminalidad. De manera que con gran responsabilidad y admirable sensibilidad social y humana, la Corte Constitucional, la insomne guardiana de la supremacía e integridad de la Constitución Política de 1991, según lo preceptúa el artículo 214 de la misma, ha venido declarando el estado de cosas inconstitucional desde 1997, entre otros temas y situaciones en relación con el hacinamiento carcelario. De una vez recordamos cómo hacinar significa amontonar, acumular. En su definición jurídica podemos decir que se entiende por estado de cosas inconstitucional la figura de creación jurisprudencial mediante la cual la Corte Constitucional, en presencia de la violación masiva, reiterada y sistemática de los derechos fundamentales de una determinada población, que obedezca a causas generales, estructurales, por falta de cumplimiento de las autoridades de sus obligaciones constitucionales y legales, decide ordenar a estas de manera general, como no sería posible mediante simple acción de tutela, lo conducente al restablecimiento pleno de los derechos fundamentales conculcados. En términos de la misma Corte Constitucional, tenemos lo siguiente. En la sentencia SU 559 del 97, esta corporación ha hecho uso del estado de cosas inconstitucional con el fin de buscar remedio a situaciones de vulneración de los derechos fundamentales que tengan un carácter general, en tanto que afectan a multitud de personas, y cuyas causas sean de naturaleza estructural, es decir, que por lo regular no se originan de manera exclusiva en la autoridad demandada y por lo tanto su solución exige la acción mancomunada de distintas entidades. En estas condiciones, la Corte ha considerado que dado que miles de personas se encuentran en igual situación y que si todas acudieran a la tutela podrían congestionar de manera innecesaria la administración de justicia, lo más indicado es dictar órdenes a las instituciones oficiales competentes con el fin de que pongan en acción sus facultades
para eliminar ese estado de cosa inconstitucional, la famosa sentencia T-153 de 1998. La caracterización de ese estado de cosas inconstitucional se puede resumir así. Primero, es una vulneración masiva de los derechos fundamentales. Segundo, prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de obligaciones. Tercero, adopción de prácticas inconstitucionales. Cuarto, no expedición de medidas legislativas, administrativas necesarias para evitar esa vulneración. Quinto, la existencia de un problema social cuya solución compete a distintas entidades. Entonces, un sexto podría ser que si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela, pues congestionarían el sistema judicial. Debido a eso, las decisiones judiciales de este tipo llevan a sentencias que han valorado y tenido en cuenta específicas condiciones fácticas para cada caso. El juez de tutela tiene el deber de valorar los factores identificados por la jurisprudencia en cada proceso, a la luz de los hechos que se le presentan. Pero esto no quiere decir que en nuevos casos surjan nuevas situaciones y nuevos hechos, nuevas circunstancias. Par de huevones, hombre. Es entendible que la Corte Constitucional, siempre que advierta cómo una determinada población le sean vulnerados los derechos fundamentales con carácter general, obedeciendo a fallas estructurales y generales, no susceptibles de solucionar con la simple acción individual de tutela, requieran una acción de diversas entidades, como decíamos, y entonces se debe hacer uso de este mecanismo jurisprudencial de declarar el estado de cosa inconstitucional, que es el mecanismo idóneo, entre otras cosas por economía procesal. Es cuanto ha hecho en diversos casos, como el desplazamiento forzado, la inseguridad de excombatientes a quienes están matando, la falta de concurso para notarios, la desnutrición en La Guajira, las demoras en el trámite de pensiones y desde luego en el hacinamiento carcelario. Es presumible que en este desbarajuste institucional que tenemos sobrevendrán nuevos pronunciamientos, resoluciones o decisiones de este estilo y alcance en relación con diversas problemáticas de las magnitudes advertidas. Ahora bien, esta situación también fue detectada por la Corte Constitucional en las llamadas URI. Entonces, donde se prevé que van a estar retenidos los denunciados, los indicados, pero de manera transitoria, ¿no? Pero resulta que eso se ha vuelto un problema sumamente grave, que se le ha salido de las manos a la administración. Hemos seleccionado un pasaje de la sentencia T-151 del 16, por considerarlo ilustrativo de la indigna situación que padecen los retenidos en los centros provisionales de reclusión, las tales URI. Dijo la Corte: la Sala Octava de Revisión, con base en los hechos informados por el defensor delegado y corroborados por los jefes de unidad de reacción inmediata de Kennedy y Engativá y el representante de la Policía Metropolitana de Bogotá, estableció con la actuación del IMPEC y de la Policía Nacional cómo se ha desconocido el deber de respeto a la dignidad humana, establecido en el artículo 1 de la Constitución, e infligido una violación manifiesta del derecho a no ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contenido en el artículo 11 de la Constitución Política, de las personas recluidas en las salas de retenidos o pasillos de la SURI en Bogotá, en carpas ubicadas en parques, remolques y automotores parqueados cerca a estas. Lo anterior, por cuanto fueron confinados a lugares carentes de todos los elementos mínimos que deben existir para garantizar una reclusión en condiciones dignas y que no
cumplen con las garantías contenidas en el artículo 5, numerales 2 y 4 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, etcétera. Lo que significa que hay que respetarle los derechos fundamentales a los reclusos. Ellos no dejan de ser personas y entonces merecen un trato digno. Esa sala octava de revisión advirtió que las instalaciones de unidades de reacción inmediata no son lugares establecidos por la ley para recluir a personas que deben permanecer privadas de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento o en cumplimiento de una condena luego de la formalización de la reclusión, y tampoco tienen las condiciones materiales y funcionales adecuadas para hacerlo, por lo que en este evento también se violó el principio constitucional de dignidad humana al confinar a los internos en las unidades de reacción inmediata por periodos prolongados, desconociendo que la detención transitoria allí no puede superar las 36 horas, conforme al artículo 21 de la Ley 1709 del 2014, ¿no?, que adicionó el Código Carcelario y Penitenciario, la Ley 75 del 93. Bueno, además, ese código preceptúa que todos los establecimientos de reclusión deberán contar con las condiciones ambientales, sanitarias y de infraestructura adecuadas para un tratamiento penitenciario digno. Es decir, no nos faltan leyes, sino buenos ejecutores de las mismas. Vamos a mirar ahora cómo, en cuanto a las medidas para solucionar el hacinamiento carcelario, ¿qué medidas se han tomado? La Ley 415 del 97 dispuso conceder la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor a 3 años cuando haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Recientemente se ha obtenido la libertad condicional para mujeres cabeza de familia, como lo habíamos dicho, bajo la sombra de la impunidad. Estas medidas, que aparentemente serían altruistas y humanitarias, en realidad revelan la incapacidad del Estado de hacer cumplir la finalidad del tratamiento penitenciario, cuál es alcanzar la resocialización del infractor de la ley penal a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación espiritual, la cultura, el deporte, la recreación, bajo un espíritu humano y solidario. Eso dice el artículo 10 de la Ley 65 del 93, es decir, el Código Penitenciario y Carcelario. Pero como decimos coloquialmente, pura letra muerta. Una ley muy completa, muy interesante, muy inteligente, muy apropiada, pero no la estamos cumpliendo. Y lo cruel es que hay dinero suficiente para que los politiqueros y politiqueras, sus recomendados, no, hasta roben, pero no se ha puesto empeño por parte de estos gobiernos a construir colonias agrícolas como las previstas en el artículo 29 de ese mismo Código Carcelario y Penitenciario. La verdad es que hace falta un gobierno enérgico que no solo intensifique la educación preventiva desde los hogares y colegios, sino que impulse también la eficaz acción judicial, sin el embeleco de la Fiscalía, francamente entorpecedora e ineficaz, que habremos de suprimir prontamente. La resocialización no solo debe ser una aspiración y objetivo teóricos, sino una realidad práctica que permita devolver a la sociedad a personas, luego de purgada la pena, capacitadas para reinsertarse con utilidad, producción y beneficio en la sociedad, a desempeñar o ejercer pacíficamente algún arte, profesión, emprendimiento u oficio. De todas maneras, es lo cierto que no es bajo el manto pusilánime y cómplice de la impunidad como vamos a lograr mejores personas que no vuelvan a delinquir, sino con la severidad necesaria que aplique las normas punitivas
en función de contribuir así con la formación útil del delincuente, verdadera resocialización. En conclusión, fluye de cuanto quede expuesto que ha sido magnífica la creación e instrumentalización del estado de cosas inconstitucional por parte de ese baluarte moral e institucional que es la Corte Constitucional, verdadero vigía de funcionalidad y coherencia del Estado Social de Derecho al que las demás instituciones del Estado deben acatar y acompañar en sus altos propósitos de que la Carta del 91 tenga aplicación efectiva en beneficio de todos los asociados. Muchas gracias.